Muy buenos días, estimados estudiantes del curso de salud ocupacional. En la clase pasada quedamos en los conceptos de lesiones, que no es más que toda persona que por cualquier medio cause menoscabo a la salud de otra persona y deje un daño material en la otra persona, está incurriendo en una lesión. Entonces, que hay lesiones simples, hay lesiones leves, hay lesiones graves y hay lesiones gravísimas. ¿Cuáles son los mecanismos que entran en las lesiones? ¿Qué armas? Vamos a ver que también deben ser y son estudiadas por los médicos forenses. Por ejemplo, las lesiones de arma blanca. Bajo denominación de arma blanca hay un sinnúmero de instrumentos de forma aplanada con estructura variada que poseen bordes de uno o más bordes cortantes y cuya extremidad puede ser puntiaguda o roma. Entonces, se refiere a toda la clasificación de toda la clasificación que producen lesiones que tienen que ver con la punta y los filos y que se actúa por la energía mecánica de la persona. Toda la clasificación de los puñales, las navajas, los cuchillos, etcétera, que causan la muerte a la persona. La clasificación de armas blancas se divide en punzante, ¿qué predomina el arma punzante? Predomina la penetración y la longitud de la herida que puede producir hasta la muerte. Hay formas de todos estos elementos tienen formas. Las hojas son las que pueden causar las heridas. Hay hojas de un solo filo, hay hojas de doble filo. La herida va a representar puntas, va a representar filo y de uno a otro extremo cuando es introducida. Los forenses toman en cuenta el ángulo, cómo entra el cuchillo, los puntos extremos, etcétera, las entradas, la salida. Hay armas que son de tipo punzantes, que producen pequeñas heridas que son introducidas hasta el mango, hasta la profundidad dentro de otra persona. Ellos tienen que estudiar las áreas y las señales que deja el arma en profundidad. Tienen que averiguar cuál es la forma de hoja que la produjo, cuál es la deformación, no solamente en el concepto de la piel y su profundidad, sino también qué huesos puede en un momento afectar por la punta de las hojas o qué órganos puede afectar. Hay cortantes que son producidas, por ejemplo, por los cortes de las navajas. Recuerden ustedes toda la clase de navajas que hay, que su cortadura aporta toda la información sobre qué tipo de arma fue utilizada, el ángulo, la incisión, si es una entrada profunda, si es redondeada, si es más regular, si hay un punto de salida, si es irregular, también si es mutilante. Todas esas cosas son tomadas por los forenses en los casos de suicidio y en los casos de homicidio. Las corto punzante, que también que reúnen las mismas características de las señaladas anteriormente, que ven el estilo de penetración, el movimiento que tuvo, las dimensiones del arma, cómo fue su filo, el lomo de la hoja, la dirección de la herida, la penetración, el movimiento por separado. Recuerden que hay personas que cometen omisiones no solamente
de un navajazo o de una puñalada, sino también de múltiples heridas sobre un ser humano. Y las inciso cortantes que ellos toman en cuenta también, no solamente el filo, muchas veces son asadas, hachas, las personas cuando matan con hacha, etcétera. Normalmente son súper mortales, siempre actúan sobre el cráneo, las partes superiores del cuerpo. Hay que ver la penetración, la profundidad, los restos, a veces los restos del arma dentro de la persona, los tejidos y los huesos, cómo son afectados. Entonces, todo ese complejo de armas blancas que nosotros podemos ver si observamos los periódicos, recuerden ustedes, tengan su periódico de esos sangrientos a mano que lo vamos a utilizar. Entonces, que son importantes para describir todas las acciones que se realizan en los casos de muertes por algún tipo de lesión, ya sea por arma blanca, por suicidio, por armas de fuego, etc. Entonces es importante. Nos preguntaremos y que bueno, ¿y por qué vamos a estudiar esto? ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Todo lo que es las armas de fuego, todo esto, las armas blancas, porque son los mecanismos utilizados por el hombre para producir todo tipo de lesiones. Entonces, y eso es lo que nos va a determinar cómo murió la persona, cuál fue la causa de muerte de la persona, va a descubrir también la culpabilidad de la persona, va a ayudar al juez en determinar la culpabilidad y a establecer las sanciones correspondientes si se ha cometido un delito. La otra arma que también nosotros vamos a observar son las armas de fuego, que miren qué de moda están. Las armas de fuego encierran siempre pólvoras, encierran cápsulas, encierran municiones, diferentes tipos de balas, etc. La herida es producida por la penetración del proyectil cuando es disparado sobre otra persona violentamente, entonces hay una explosión que también produce la muerte. La pólvora hay de dos tipos, hay una pólvora negra compuesta sobre azufre, carbón y salitre, que algunas son de tipo expansivo, y hay también las pólvoras modernas, que es la introducción de otros elementos. Ahí se toma en cuenta si hay humo, si no hay humo, si se queman mejor o no se queman mejor, y cuál es el poder expulsivo de la bala. ¿Cuáles son las partes esenciales de un arma de fuego? Imagínense, la culata, que es donde usted va a sostener el arma. El segundo es el mecanismo que puede producir el disparo. Imagínense la culata, que es la empuñadura, lo que le sigue al arma, donde se introducen las balas, que ella tiene una serie de orificios para introducir las balas, donde se cargan las balas. Eso depende de qué tipo, si es un arma de proyectil múltiple, si es un arma liviana, si es un arma de largo alcance, si es un arma de guerra, etc. Y también la parte externa, o sea, el cañón por donde sale la bala y penetra al cuerpo humano. Entonces, y ello tiene toda una clase de clasificaciones que vamos a ver y de deformaciones que produce
esa bala que se introduce en el cuerpo humano y mata a otra persona. Hay una clasificación según su alcance y longitud. Hay armas de fuego corta, como son los revólveres, las pistolas automáticas, hay pistolas especie de ametralladoras, etcétera. Toda esa clase de armas, 9 milímetros, Beretta, etcétera. Todas esas clases de armas son las catalogadas como armas de fuego cortas. Y hay armas de fuego largas que son las consideradas, por ejemplo, como las escopetas de caza, los fusiles, las carabinas, las ametralladoras, las subametralladoras o sus fusiles, etcétera. O sea, ya son armas más pesadas y todo lo que comprende las armas de guerra. Entonces, miren, o sea, imaginémonos la delincuencia internacional, todo lo que en un momento determinado puede estar manejando. Entonces, por eso es todo el desarrollo que hay alrededor y que se necesita para tener una arma, como los permisos, etcétera, todo lo que hay alrededor de esa persona, porque imagínense, el poseer una arma es tener un poder de sometimiento sobre las otras personas y de muerte, porque la persona puede en un momento cualquiera accionar. Según la carga, también podemos observar, según la carga, podemos observar que hay de proyectiles múltiples y de proyectiles únicos. Hay revólveres que son únicos y hay revólveres que tienen su repetición. Eso lo van a ustedes a observar. Hay también una clasificación sobre las armas en materia de armas típicas y de armas atípicas. Las municiones también son estudiadas en las armas de fuego. Son estudiadas sus casquillos, su cartucho, que es el detonante. Es estudiado la carga explosiva o la pólvora, los tacos que se usan, los proyectiles, como ya puede ser una simple arma sencilla de un solo disparo. Miren ustedes los perdigones, todo, cuando comienzan a tirar perdigones en manifestaciones y demás, todo lo que afectan y pueden causar tanto daño. Las armas de proyectil, por ejemplo, únicos, hay armas de proyectiles que son hasta explosivos, que destruyen por dentro a la persona. Cuando se está realizando la revisión para su informe, su diagnóstico final, se toma en cuenta una balística, se toma en cuenta el movimiento del arma, si el movimiento del arma fue normal, si el movimiento del arma fue anormal, cuáles son sus vibraciones, su propulsión, su rotación. Por ejemplo, en casos anormales, cuál fue el cabeceo, cuál fue la pirueta que hizo, cuál fue la ruta que hizo. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe de arma, toma un arma y usted ve cómo se dispara y cómo mata a otra persona o se mata ella misma. A lo mejor limpiando hasta un arma, si no se tiene todo el cuidado y todo lo demás, se puede disparar. Entonces, el médico legal tiene que ver todo eso. Tiene que ver también la trayectoria de la bala, si las curvas parabólicas que realizó la bala y la debe dar en su informe. Tiene que tomar en cuenta la fuerza viva del proyectil, el movimiento que tuvo esa bala para llegar al cuerpo humano. Hay muchas veces tú estás en un lugar y te toca una bala loca y todo lo demás. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los efectos que tuvo el proyectil sobre el blanco, ¿fue directo? Penetración, ¿fue indirecto? Por explosivo. La deformación que tuvo el proyectil,
si hay aplastamiento, si hay fragmentación, si hay torsión, etcétera. Todo eso se toma en cuenta, no solamente sobre la piel de la persona, sino también sobre los órganos y sobre los huesos cuando la bala llega. Ellos toman en cuenta la identificación del arma. En la República de Panamá hay leyes especiales que tienen que ver, una persona tiene un arma, tiene que ser identificada. Por eso hacen examen de la arma. Ellos tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando es disparada, hasta si hay olor de pólvora recién quemada, cuál es su superficie externa, todos los residuos de la pólvora, el número de estrías que deja el arma, los disparos, las pruebas, o sea, todo eso hay que identificar. Cuando usted lleva un arma, le van a identificar todos esos detalles, porque la van a probar. Van a examinar el proyectil, porque ahí es donde va a dar los datos genéricos del tipo de arma, el calibre del arma, y los datos si fue utilizada el arma. Entonces, por eso se dicen, bueno, esta bala, esta pistola está registrada, esta pistola no está registrada. En el caso ni de locura que le ocurra un robo de armas y demás, usted tiene que inmediatamente ir a denunciarlo. Y además el que toman, la policía que toma a una persona con armas de fuego, esa persona queda totalmente detenida y se puede tener una sanción de 5 y hasta 8 años, etcétera. Puede tener la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la persona queda guardada automáticamente. Los proyectiles son medidos por milímetro. Hay que buscar también la base de los proyectiles. Las balas son de tipo variable. Imagínense todo el desarrollo desde las películas del oeste que veíamos cuando estábamos niños hasta ahora el desarrollo y la clasificación no solamente de los tipos de las armas, sino también en el tipo de sus proyectiles y sus balas. Entonces, si cómo son hechas, cuál es el contenido de la misma, si son balas explosivas, si causan traumatismo, el tipo de pistola o de fusil o que se use, todo eso es tomado en cuenta para los tipos de las balas. Entonces, los efectos que producen las heridas de fuego. Hay un orificio de entrada por las armas de fuego cuando se disparan. Hay un trayecto que realiza la bala y además de eso hay un orificio de salida cuando sale la bala. Los orificios de entradas hay que tomar en cuenta y revisar los orificios de la penetración, los anillos erosivos que se tengan y los anillos de enjugamientos. Y hay que también tomar son aspectos constantes y hay que tomar también los aspectos secundarios porque las balas dejan tatuajes y una zona de ahogamiento. En el orificio de penetración se toma en cuenta la localización, el área corporal, que es la típica donde impacta la bala, en las áreas atípicas, como pueden ser la boca, el oído, el ángulo interno de un ojo, debajo de las mamas, debajo de las axilas, etc. Las formas típicas, si fue el disparo perpendicular, si fue oval, si el disparo fue oblicuo, si hay una hendidura lineal,
atípica, si produces contusiones, si produce escoriaciones, si produce acciones sobre los huesos subcutáneos, etc. Entonces, miren todo lo que he tomado en cuenta. El tamaño también de la bala, no solamente los orificios, sino el tamaño de la bala también es tomado en cuenta por el diámetro del proyectil. Cuando es común, cuando llega a corta distancia, cuando llega a larga distancia, que es lo que deforma. ¿Cuáles son los mecanismos? El ensuciamiento extremo del proyectil, eh, eh, cuando pasa por el orificio de la entrada de la piel. Hay que localizar también en el área de la piel por donde entra, si es de forma circular, si es semilunar, si es oblicua, etc. Entonces, todas esas consideraciones deben ser tomadas y ser presentadas en el informe del médico forense. ¿Cuál es la importancia para el médico forense? La importancia es en el diagnóstico buscar el orificio de entrada, la determinación de la naturaleza de la herida y la determinación de la dirección del disparo. Los tatuajes, que son los que quedan alrededor de la piel por los orificios de entrada, es una quemadura causada por la llama que sale junto con los gramos de pólvora, etcétera, que explotan en la piel. Hay que ver si el disparo fue perpendicular o fue oblicuo. Hay que ver la distancia. Hay que ver el tamaño de la bala. Hay que ver la fijeza, la resistencia que también se tuvo. Se va a determinar que la dirección en el cuerpo, la distancia en el cuerpo, la determinación de la naturaleza de la herida y la identificación de la arma que fue utilizada. O sea, todo habla en el caso de homicidio. Y hay falsos tatuajes que son aureolas nebulosas que también se toman en cuenta, son revisadas, buscan el humo negro del disparo. También se busca la coloración, si fue oscura, más negra, etcétera, de la piel. Y la importancia médico-legal es que va a determinar cuál fue el orificio de la entrada y cuál fue la distancia del disparo. El trayecto también es muy importante de una bala. Puede ser que la bala entre al cuerpo y tenga un orificio de salida. Puede ser que la bala entre y se aloje dentro del cuerpo. Puede ser en línea recta, puede impactar órganos, puede impactar huesos, que también produce cambios sorprendentes. Y puede ser una bala que también sea giratoria. Hay personas que le han disparado y no le pueden, la bala se aloja en un lugar donde no puede ser sacada. Por eso nosotros vemos muchas personas después cómo quedan con enfermedades productos de los disparos. Hay que ver cuántas ocasiones fueron, cuál es el ángulo, tiene que ser determinada el ángulo dentro del cuerpo humano. Si el área fue a quemarropa, si la área fue a una distancia, si la área penetró en el cráneo, penetró en las costillas, en otro tipo de huesos, etc. Entonces ellos van a tomar aquí aspectos que tienen que ver también con la dirección, ya sea rectilínea o si tuvo desviaciones, con el calibre,
va a determinar los tipos que produjo el proyectil en la ropa, en el cuerpo humano, en las hemorragias, etcétera. Y tiene que ver también, para ellos es importante que, porque va a determinar la dirección de los disparos y la retención del proyectil o los fragmentos también del mismo, porque también pueden quedar fragmentos dentro del cuerpo. Entonces, por eso es importante tener un conocimiento sobre este tipo de armas y lo que produce y en el cuerpo humano, los efectos que produce en el cuerpo humano hasta la muerte, y el conocimiento de que hay un profesional especialista en hacer protocolos de autopsia y hacer informes diagnósticos, etcétera, que eso es lo que le van a permitir a la justicia determinar cuándo, cómo y cuándo murió la persona y los responsables de la muerte de la persona por parte de los juzgados. Bueno, quedamos aquí en la clase de medicina legal para en la próxima clase estar revisando todo lo que es asfixias, estrangulaciones y ahorcaduras. Nos estaremos viendo entonces el próximo lunes si Dios quiere.